Seguimos con la tercera parte de Babilonia. Por otro lado, los babilonios desarrollaron las autociencias, es decir, la ciencia falsa, la pseudociencia de la astrología. No confundamos la astronomía con la astrología. Cuando hablamos de astronomía, hablamos de la parte científica. Un astrónomo es el que toma un telescopio y mira el comportamiento de los planetas, de las estrellas, con fines científicos para aprender de ellos y ver de lo que está allí, afuera. Eso hace, mas no el astrólogo, sino el astrónomo. La astrología tiene que ver con la magia, la hechicería, en la adivinación. La ciencia de los astrólogos es en adivinar el futuro, cosa muy diferente a los astrónomos que observan el mundo que nos rodea. En cambio, los astrólogos son adivinos. Veamos el libro profético de Isaías capítulo 47 versículo 12. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Versículo 13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defienden los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ahora veamos el libro de Daniel capítulo 2 versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y en el capítulo 4 de Daniel, capítulo 4, versículo 7 del libro de Daniel, dice: y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Esto le dijo el rey a Daniel. Astrólogos que intentaban adivinar y predecir el futuro también tenían una práctica en la adivinación, y era que utilizaban el hígado de los animales para predecir en el futuro. Esta práctica se le llamaba mirá en el hígado. Cuando un rey babilonio iba a enfrentar a alguno de sus enemigos, lo primero que hacía era consultar a los adivinos y astrólogos, donde estos hacían un sacrificio a Mardú. Veamos Ezequiel capítulo 21, versículo 21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Con esta práctica de adivinación con el hígado intentó mirar de qué le deparaba el futuro. Si vencería en batalla. Esto tenía el pueblo babilonio, un pueblo idólatra, con la práctica de los signos zodiacales, la práctica de la adivinación, la hechicería, la formación de dioses en trinidades, donde allí empezó a surgir la idea del inframundo y lo que se conoce como el infierno. La ciudad del imperio babilonio era extremadamente idólatra, siendo como base del politeísmo de muchas otras naciones. Sin embargo, el imperio babilónico también fue un imperio que construyó, tuvo una excelente arquitectura, ingeniería, excelente ingeniería. Debemos entender de que Babilonia en su tiempo fue considerada la más próspera y la más rica. Por eso en la imagen en el sueño de Nabucodonosor, en la cabeza es de oro, por su esplendor, por su riqueza en relación al oro. En su ingeniería y su arquitectura, los babilonios tenían un sistema de acueducto, utilizaban el río Éufrates, lo habían canalizado Nabucodonosor II y lo había hecho que corriera por el centro de la ciudad. Posteriormente, esa fue su parte débil que ayudó a su caída. El río Éufrates cruzaba toda la ciudad
De allí sacaban el agua potable y también lo utilizaban para sacar los desechos, como un alcantarillado, siendo una ciudad moderna en su tiempo, por tener un acueducto muy bueno, el cual era alimentado por el río Éufrates. La ingeniería en cuanto a la construcción hídrica con el agua estaba muy bien diseñada para su tiempo, siendo una promesa de la ingeniería de los babilonios. También eran grandes constructores. La ciudad tenía una entrada principal, aunque tenían muchas entradas, muchas ciudades que tenían muchos nombres. La principal entrada estaba dedicada a la diosa Istar, llamada la puerta de Istar, la diosa del amor, de la belleza, de la vida y de la fertilidad. Babilonia fue la cuna de los jardines colgantes. Los hizo Nabucodonosor II. ¿Por qué los hizo? Según la historia, dice que este hombre se enamoró de una princesa medo llamada Amit. Por Babilonia estar situada en un desierto, no habían bosques y la princesa, esposa, según la historia, dice de que ella se sentía muy triste porque añoraba los paisajes y bosques del lugar donde ella vivía de Media. Y para quitarle la tristeza, Nabucodonosor le mandó a hacer un jardín colgante, escalonado. Esos jardines se llegaron a considerar una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y traigamos a memoria esas 7 maravillas del mundo antiguo, que son la gran pirámide de Giza, que es Keos en Egipto. La segunda maravilla, la estatua de Zeus en Grecia. La tercera, el faro de Alejandría en Egipto. La cuarta, el mausoleo de Halicarnaso en Turquía. La quinta, el Coloso de Rodas en Grecia. La sexta, el templo de Artemisa que está en Turquía. La séptima, los jardines colgantes de Babilonia. Y las 7 maravillas del mundo moderno son: primero, la Gran Muralla de China. Segundo, la fachada principal de Petra en Jordania. Tercero, el Coliseo de Roma. Cuarto, el Chichén Itzá en México. El Chichén Itzá en México. Quinto, Machu Picchu en Perú. Sexto, el Cristo Redentor en Brasil. Y séptimo, Taj Mahal en la India. Babilonia estaba protegida por una muralla doble. En la Biblia encontramos el término muros y contramuros. Babilonia tenía una ciudad espléndida. Se le consideraba a Babilonia la reina del cielo por su construcción. Babilonia era una ciudad muy moderna para su tiempo. Tenía 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. A Babilonia se le denomina tierra del Sinar, según Génesis capítulo 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eré, Acá y Calné en la tierra de Sinar. Génesis capítulo 11, versículo 2 dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. También se le conocía como la tierra de los caldeos. Veamos Jeremías capítulo 24, versículo 5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Veamos Jeremías capítulo 25, versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ahora veamos Ezequías capítulo 12, versículo 13. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Babilonia tenía muchas ciudades importantes, entre ellas Adá, Acá, Porsipa, Eré, Ki, Gas, Mipor, Ur de los caldeos. Algo curioso, donde los católicos dicen de que Pedro estuvo en Roma, y no es así. El apóstol Pedro estuvo en Babilonia porque habían congregaciones cristianas.
Veamos la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Por lo menos entiende en que desde allí escribió una de sus cartas, hablando de Babilonia en su territorio debido a las crecientes que hacían los ríos Tigres y Éufrates, parecido a lo que sucedía en Egipto. El territorio de Babilonia era bastante fértil, producía la cebada, el maíz, los dátiles, los higos y las granadas. Como dato curioso, a los babilonios les debemos las pesas y las medidas. Vienen de los babilonios. También los contratos por escrito vienen de Babilonia por ser grandes comerciantes, como hasta el día de hoy se utiliza. También son considerados matemáticos. Crearon los calendarios. Ya hablamos del zodiaco. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo ejército de los cielos. Según los historiadores, los babilonios dejaron bases muy buenas sobre los calendarios, las matemáticas, pesos y medidas y los contratos. Así vimos en que Babilonia surgió por un hombre llamado Nimrod, quien llegó y la fundó, según Génesis capítulo 10 y capítulo 11. Así como de Nínive en el imperio asirio, este Nimrod fue fundamental en el inicio de los imperios. Nimrod fundó Babel, que viene de dos raíces, Ba y El. Quiere decir puerta de Dios o puerta de los dioses. Entendemos en que Babilonia no nos da ninguna base, pero los historiadores dicen en que su fundación son camitas, porque Nimrod era descendiente camita, pero en su estirpe, en genealogía, en realidad es semita babilónica. En cuanto a la religión, eran muy idólatras, utilizaban el politeísmo, adoraban a muchos dioses como Marduk, Merodá, y tipificaban a Nimrod como su dios en el seudónimo utilizado por los reyes. Fueron los creadores del zodiaco, tenían prácticas de adivinación, hechicería, donde miraban el hígado de un animal. Fueron grandes ingenieros, donde Nabucodonosor II construyó los jardines colgantes de Babilonia. Por las prácticas de hechicería, adivinación e idolatría, posteriormente en el libro de Apocalipsis se le conoce a Babilonia como la grande de las rameras. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.